Buenos días para todos esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En esta serie de descripciones de un hombre, de una humanidad caída, incapaz de acercarse a Dios por sus propios medios, incapaz de am, agradar a Dios, como dice el pasaje, nos encontramos ante esta gama de descripciones que Pablo hace hacia los romanos respecto a los contrastes que hay entre vivir en el Espíritu y vivir agradándose a sí mismo. Una persona que ah, tiene el Espíritu de Dios porque ha creído, ha confiado en Cristo, am, esta es impulsada, es motivada por el mismo Espíritu a agradar a Dios, a vivir agradablemente delante de Dios. Y cuando eh, dicha persona comete un pecado, quebranta de alguna manera la comunión con Dios por sus acciones incorrectas, entonces el mismo Espíritu lo lleva a pedir perdón, a confesar sus pecados y a renovar esa relación con Dios. Por el contrario, una persona que eh, su corazón se centra en sí mismo, en buscar solo lo que le agrada, lo que le satisface, encontrará siempre que lo que haga no agrada a Dios. Y dice el escritor bíblico que no hay ninguna condenación para los que ya están en Cristo Jesús. Pero hay una diferencia entre los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne. Y obviamente el vivir en el Espíritu es vivir bajo esta dimensión que es agradable a Dios, que es am, básicamente el terreno en que Dios es agradado por nuestra vida, mientras que la otra parte anda todavía en el terreno de la carne, en el terreno de la satisfacción propia, en el terreno de los deleites, pongámosle la palabra mundanos, deleites que solo apelan a los deseos carnales del hombre. Y entonces tenemos que definir y entender que si en verdad queremos estar bien con Dios, agradándole en todo, necesitamos vivir en el Espíritu. Pablo a los Gálatas les dice que hay una pelea entre la carne y el Espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que es correcto, lo que es necesario. Y obviamente, am, eh,
La carne se opone al espíritu, porque la carne busca solamente sus deseos, su satisfacción, sus deleites, mientras que el espíritu está buscando que seamos agradables a Dios. El proverbista dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Y entonces Pablo va avanzando en esta descripción y dice el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Esa es la gran diferencia, porque el ocuparse de la carne es muerte, porque finalmente solamente estás manteniendo una naturaleza caída, una naturaleza que es incapaz de agradar a Dios. Sin embargo, cuando vienes a Cristo, cuando entregas tu vida a Él, cuando le reconoces como Señor, como Salvador, como el libertador de tu vida, entonces el Espíritu empieza a tomar control de ti y empieza a producir vida y paz. Empieza a producir una vida agradable a Dios. Y termina Pablo diciendo que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a, a las demandas de Dios, no se sujetan a las reglas de el reino de Dios. Y la gran realidad es que no pueden, porque la carne es incapaz de hacer eso. Necesitamos renovar nuestra vida, necesitamos literalmente, como lo presenta Cristo en capítulo 3 de Juan, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Necesitamos un reencuentro con Jesús, confesando nuestros pecados, reconociendo que somos incapaces de agradarle en todo, y entonces dejar que el Espíritu de Dios comience a producir en nosotros esa vida agradable a Dios. Y dice él: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Simplemente no pueden agradar a Dios. En Efesios capítulo 5, Pablo habla de ese andar en el Espíritu, ese andar en novedad de vida, y él nos invita en los versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y note la descripción que hace de lo que es andar en la carne: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿No te gustaría entonces vivir en una dimensión nueva, en un terreno donde tu vida se convierte en un constante agradar a Dios? Lo que tienes que hacer primero es reconocer que tienes un problema, reconocer que Jesús murió por ti y por ese problema, confesar que eres pecador, invitar a Jesús, Señor, a ser Señor y Salvador de tu vida, y comenzar a vivir en esta nueva dimensión de los hijos de Dios. Es algo que se experimenta, y algo que transforma la vida. Tienes que experimentarlo. Yo te invito a que lo hagas hoy, que
hagas a Jesús Señor de tu vida y de tu corazón. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh, y es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta mañana.